Listo. Pues muy buenas noches. Qué bueno que están aquí. Vamos a iniciar con lo que sería la penúltima, última clase de español, ahí viendo más o menos cómo va el ritmo de la sesión. Y en este caso, pues va a involucrar un tema que es sencillo, que incluso lo podemos practicar de manera cotidiana, incluso ampliarlo, y que además me parece un elemento fundamental para que les vaya bien en el examen. Me refiero al vocabulario y el razonamiento verbal, que me atrevo a decir que en conjunto con la comprensión lectora y la lógica son de las bases que deben de tener para que les vaya bien en el examen. Esta consideración de la estructura de cómo está la evaluación, que ustedes sabrán que es secuencial, y la otra cuestión es el hecho de que la UNAM juega sucio. Me parece que ya se los había comentado antes, incluso en las grabaciones del curso que quedó grabado ahí de técnicas de estudio, aparecía constantemente, y si no, bueno, se los vuelvo a platicar. La UNAM juega sucio. La UNAM no solamente pone el examen para que sea un filtro para que entren o no entren a la universidad. Y una de las eh, trucuñuelas que hace la UNAM es plantear el reactivo de tal manera que involucre elementos que a ustedes lo sacan de su esquema. Más si enfocaron su estudio no a la comprensión de los temas, sino a la memorización. ¿Sale? Aguas ahí con eso. Si ustedes leen con atención, pero además identifican determinadas palabras que vienen en el examen, que van con ese fin de que ustedes no comprendan el reactivo, y razonan e interpretan de forma eficiente lo que se les está preguntando, va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan resolver desde un problema de matemáticas hasta lo que ya es, por ejemplo, tener las ideas principales de una lectura, hacer una inferencia de lo que se está preguntando, saber descartar un reactivo, en fin. He ahí que tanto español como matemáticas, si hacemos ese vínculo, van a ser las materias que van a ofrecer no solamente una estructura para que puedan aprender de una forma más profunda otras asignaturas, ya sea ciencias o humanidades, sino que generan esquemas de razonamiento y otras herramientas y recursos que les van a permitir resolver el examen de forma pues más efectiva. ¿Sale? Entonces, traten de incluir esto no solamente desde una perspectiva teórica o una práctica mecánica, sino como una ejercitación constante, consciente, que ustedes en sus estudios en casa vean identificando, porque seguramente a lo mejor ya están empezando a practicar con exámenes de simulación o con lo que vienen en las diversas guías que están por ahí, palabras que a lo mejor no entiendan y que están en ese reactivo, o cómo se está redactando la pregunta. ¿Vale? Entonces, comenzamos con esto, que les digo es muy importante. Y bueno, a manera de introducción, pues ya les estaba hablando un poco del peso. ¿Sale? Así es que es muy importante que tratemos de trascender, es decir, de superar las limitaciones que hay. No solamente va con la idea de mejorar nuestra escritura, que bueno, eso es algo también muy importante, sino enfrentarnos de una manera más efectiva al examen. Va en esa doble línea. ¿Sale? Por consiguiente, lo que planteo en esta primera parte de la sesión son temas un tanto breves. Es que ustedes conozcan algunos elementos básicos del vocabulario, que incluso tiene que ver un poquito con lo que vimos el día de ayer en ortografía, con la práctica que hicieron. Y algo que me parece muy importante, reforzar sus habilidades verbales. ¿Alguna duda, pregunta, comentario referente a lo que vamos a hacer ahorita?
al tema en cuestión. No, ninguno. Muy bien. Los demás, chicas, David. Todo bien, profe. Perfecto. Daniela, Ingrid. ¿Qué, Ofelia? Todo bien. No, Bueno. todo bien, profe. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es el mentado vocabulario? Aquí nos vamos a una definición pues muy básica. Que fundamentalmente se va a centrar como el conjunto de palabras que son comprendidas. Esto es muy importante. Son comprendidas por una persona. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente las conozcamos, sino que sepamos qué significan y que además tengamos una idea clara de en qué contextos utilizarlos. ¿Sale? Bueno, utilizarlas, que estamos hablando de palabras, ¿no? Ahí me equivoqué. ¿Vale? Entonces, eso se refiere al vocabulario. Uno puede andar como computadora, a lo mejor conociendo 20,000 palabras, pero eso no necesariamente hace hincapié a que realmente tengamos un vocabulario amplio. Si no sabemos qué son y para qué se ocupan, es como si no tuviéramos nada. ¿Sale? Entonces, algo que también les recomiendo que hagan, sobre todo al momento de leer, les va a ayudar muchísimo, es siempre tener a la mano un diccionario. ¿Sale? Ahora, el vocabulario en específico se va a dividir en dos: el vocabulario pasivo y el vocabulario activo. Cuando hablamos del vocabulario pasivo, es de aquel conjunto de términos y de palabras que tenemos una idea de para qué son, pero que no sabemos ocupar inconscientemente. Es algo así como un resabio, una idea ahí medio difusa de lo que es. Pero que si uno le pregunta, oye, ¿qué significa? ¿Para qué se ocupa? Híjole, nos quedamos atorados. Digamos que el vocabulario pasivo está a mitad de camino entre este conjunto de palabras que conocemos de forma mecánica, pero del cual no sabemos qué onda, al vocabulario activo. Es decir, de aquel conjunto de acepciones que no solamente sabemos qué significan, sino que tenemos una noción más o menos precisa de cómo ocuparlas, sobre todo pensando, y lo vamos a ver más adelante, que no todo el tiempo dichas palabras pudieran relacionarse con el contexto comunicativo. O sea, no siempre hay palabras que aparentan ser sinónimos, por ejemplo, y que se pueden sustituir. O necesariamente son antónimos. ¿Sale? Entonces, es muy importante tener una plena noción de ello. Y bueno, como dato cultural, el hecho de que nos enseñen a leer desde que estamos en la primaria y que tengamos constantes roces con la lectura, es para que nosotros ampliemos el vocabulario. Y el tener un vocabulario limitado implica también un problema a la hora de escribir. ¿Sale? ¿Dudas al respecto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, gracias. Gracias, chicas. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los tips más prácticos y efectivos para poder ampliar esa terminología que vayamos a manejar? Y les comento, o sea, la mayoría de ustedes van a ir a área 3, área 4. Parte de su quehacer va a ser la investigación y, por supuesto, la redacción de textos, algunos de carácter académicos. Y necesitan
sí o sí ser más extensos. De hecho, ese es uno de los principales puntos del por qué la escritura llega a ser tan insidiosa, a generarse una mala imagen de ella. Y ya no hablamos, por ejemplo, de una cosa un poquito más compleja que es la redacción, ya sea de una investigación, de un ensayo, justo por esta limitación. Así es que para que no caigan en ese vericueto, pues lo que yo les recomiendo hacer es lean. Lean, 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 lean. Y si se puede, cualquier tipo de textos. Hagan de su zona de confort como lectores. Por ejemplo, en mi caso, que soy muy afín a las humanidades, a las ciencias sociales, me gusta la literatura, no sé si sea bueno, pero me agrada también la poesía, aunque no sé si realmente eh, tenga ese potencial para hacer un análisis profundo, una interpretación de la poesía, pero bueno, me gusta. Sin embargo, he de reconocer que hay textos que se me resisten, que no es tan sencillo. Y uno de los textos que me llega a costar trabajo es, por ejemplo, de ciencias duras. Y esto es porque, pues sí, tampoco no estoy habituado a su lenguaje. Entonces, yo lo que pues, estoy procurando hacer ahorita, que además soy bastante ignorante en eso, es leer de ciencias. Obviamente no me meto a un libro muy, muy sesudo, ¿no? Muy, muy complejo. No sé, algún tratado, por ejemplo, de Leibniz, o como Einstein explicó su teoría de la relatividad. No, 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 no llego a tanto. No tengo, pienso yo, las bases para ello. Sin embargo, sí he procurado comprar libros de divulgación. Ahorita, por ejemplo, hay una serie que me parece que por su tercer número, soy fan de ese tipo de colecciones. Está editando, ay, güey, no me La que acuerdo sale en qué. los periódicos, las ciencias de Ándale, matemáticas. esos, Está muy esos, buena, ¿eh? Yo sí, acabo de leer la primera, que es la del infinito. Está buena. Digo, yo que soy actuario. ajá, Por ejemplo, hay algunas cosas, la mayoría está muy leíble, yo creo. Sí se mete un poquito en algunas cosas ya un poquito elevadas, incluso hasta para mí, que no soy matemático. Algunas teorías de conjuntos y así, pero en general está muy llevable. Ahorita ya está en la segunda, que es, de hecho, ya es la cara, ¿no? justamente, mandé Ya es la cara, porque la primera creo que te la dejaron en oferta en 40 pesos. 40 pesos. De hecho, justamente aquí la tengo, mira, déjame les muestro. Esta. Sí, Esta es la más allá de la razón áurea. ajá. A ver qué tal. Y creo que la siguiente semana sale la tercera, ¿eh? Entonces, está buena, recomendable. Sí, de hecho eso justo iba a mencionar. Si no tienen la confianza, porque para ser buen actor implica confianza, de aventurarse a leer, por ejemplo, a los clásicos o meterse a la poesía, o bueno, en este caso que estamos hablando de ciencias exactas, digo, cuesta una lana, porque no es barato, o sea, 200 pesos semanales es una rentita, pero váyanse acercando a ese tipo de colecciones. Las escribe gente seria, o sea, me he puesto a investigar quiénes son los autores y es especialistas pesadísimos en esos temas. Y además está a un nivel bastante accesible que lejos de dejarte con el conformismo de una mala divulgación de, ya me chuté este libro, ya me siento especialista en el Imperio Romano, ¿no? Para citar un caso. No, te invitan a más, te invitan a que, por ejemplo, en el caso de humanidades y ciencias sociales, te aventures con las bases que ya te adquiriste a leer, no sé, ya directamente Aristóteles o un texto un poquito más complejo de el Imperio Romano, ¿no? En el caso de literatura, las ediciones están bien cuidadas. Sí le echan mucha atención a producir esas obras. Digo, desafortunadamente, insisto, no están a un precio tan accesible, quizás ese es el único punto en contra que le veo, pero son muy amables, son bastante
redituables, tanto en el sentido de que tienes un bagaje del tema, como también el vocabulario. Y bueno, te las encuentras en cualquier puestos de periódicos serios. Incluso llegan a estar al lado del metro. Así de rollo, o sea, tienes el gráfico, el metro con el cuate destazado y la chica semidesnuda y al lado una colección de poesía o de literatura o en este caso de ciencias, ¿no? Entonces, lean, pero no se queden ahí, vayan a otro lado, ¿no? Me parece que ese es uno de los elementos que distinguen una buena divulgación, que hace que quien se acerque a esos discursos, sí, amplíen su conocimiento, pero tengan el gusanito por cuestión propia de llegar a algo más. Y esa es una cualidad que también deben de cultivar para acceder a la universidad, ya que van a haber profesores un tanto rigurosos en su momento, yo reconozco que lo fui, que si somos un tanto estrictos en cómo construyen ese producto. Y bueno, creo que ahora entiendo por qué esa generación me llegó a detestar, ¿no? Y bueno, es en relación a que somos un tanto pues no quiero decir mediocres porque no es tanto nuestra culpa, pero sí muy limitados, ¿no? Entonces, ahorita que están como en una onda todavía no especializada y que tienen esta libertad de tocar, jugar y aprender, dense vuelo. Y bueno, está la tecnología, entonces se entiende que es muy caro comprar un libro en papel, créanme que me duele mucho eso. Pero, pues bueno, en PDF un ratito, así como leemos los Twitters, el Facebook, el comentario, a veces kilométrico del Instagram, pues no sé, una página de un PDF que les llame la atención, ¿sale? Entonces, lean. Ese es, me parece, el principal elemento para ampliar el vocabulario. Y se va a ir naturalizando también esas otras cuestiones que hemos visto del curso, propiedades textuales, encontrarle, por ejemplo, la función de la lengua, cuándo ocupar un sentido connotativo, uno denotativo, en fin, todo lo que hemos visto hasta el momento. El segundo punto es el diccionario. Eso tiene, como dirían mis amigos gamers, sobre todo los fans de Street Fighter y ese tipo de juegos de peleas, un triple combo, porque aprendemos palabras nuevas. Pero, ¿qué creen? Ampliamos también el significado, lo cual nos lleva a saber cuándo ocuparlo como sinónimo, cuándo no, cuándo suena rebuscado, cuándo clarifica el texto, o sea, todo esto es un arte, no de gratis está la literatura como un arte, ¿no? Pero además viene una cuestión muy importante, la ortografía. Aquí el diccionario va a ser uno de sus principales aliados. Sé que no es una costumbre, que a lo mejor en la primaria y en la secundaria terminamos odiando ese librejo, pero ahorita les va a ayudar bastante. Y si lo cotidianizan, híjole, va a darse cuenta que después de un rato, su misma expresión, tanto oral como escrita, va a crecer, se va a desarrollar como no tienen idea. Y no le van a temer a esto, ¿vale? Hagan ese ejercicio, lean, escriban un glosario de las palabras que tal vez no comprendan, búsquenlas en ese bendito libro y traten de ubicar. Porque a la hora de hacer el examen, y por ejemplo lo van a ver en el ejercicio que yo les preparé para ustedes, el que está el Drive, el que ya pueden realizar después de esta sesión, ¡pum! No van a tener problemas. Si algo le pongo empeño a las actividades que realizo, más en español, aunque también me involucro en historia, geo, filos, es el manejo del lenguaje. Y lo hago a propósito. Lo hago a propósito para que ustedes se vayan sensibilizando. Que eso es algo que tristemente no ponen atención en otros lados, ni en cursos, ni en materiales de estudio. Si ustedes analizan, por ejemplo, la guía de Conamat, Chin ya hizo un comercial, el lenguaje es muy básico. Además de que está súper sintetizado los temas, lo cual no subsana por ahí los vacíos y los huecos que uno llega a tener.
Digo, en algunas cosas funciona, pero en otras no es tan recomendable. Pero la parte del lenguaje no invita. Está peor que un manual de un objeto eléctrico que se estén comprando. Bueno, a veces creo que esos manuales están mejor escritos. Entonces, sí traten ahí de exigirse más. Por eso mi interés en el que en el material de estudio que les compartí haya manuales de cómo escribir. Digo, lo único que me faltó ahí es un diccionario porque ninguno me convenció, pero está la página de la RAE, que sí es muy mamona y muy sangrona y a cada rato cambia sus reglas. Pero es la referencia más sólida para acudir cuando se aplica una regla ortográfica, cuando, cómo se escribe una palabra y en qué sentido, ¿sale? Entonces, ahí tienen la RAE, por eso también no me preocupé tanto en el diccionario. Y si ustedes en casa tienen uno, agárrenlo, quítenle las telarañas, ¿sale? Hasta el momento, ¿hay alguna duda, comentario con los dos primeros que les acabo de exponer? Oye, Fabián, una Sí, duda. Comentas de la RAE, pero para la RAE es en línea, ¿verdad? Eso sí. sí, incluso creo Buscamos, que ya tienen su aplicación. porque sí, yo justamente hago eso. Yo cuando leo algo, Ujú, que sí, igual como tú comentas, creo que sí hay que ser plurales siempre en eso, ¿no? No porque te dediques a leas o lo haces, sino pues, trata de expandir tus lecturas. Estoy ujú. totalmente contigo en eso. Y yo, por ejemplo, cuando leo algo y no entiendo una palabra, literalmente pongo en Google, no sé, es más, luego las anoto. Te voy a decir una que tengo aquí, por ejemplo, Ujú, no sé, homomensura. Homomensura, pongo homomensura RAE y ya encuentro el significado. Así es como yo ujú. le hago. Y entonces ya Sí, encuentro, qué significa tal y tal y tal. ¿Cómo ves sí, o eso está bien. propones? Eso Sí. está bien. De hecho, esa es una cuestión que yo también tomo. No siempre acudo a la RAE porque además está la cuestión del tiempo. Ujú. Pero con googlearlo, por ejemplo, está de lujo. De hecho, el Google ha sustituido tremendamente el diccionario. Yo porque soy medio tradicionalista y por eso ahí lo puse, ¿no? Pero un símil es el diccionario, ¿no? Perdón, el Google. Solamente ahí hay que procurar conocer más de un significado, porque hay que atender el contexto comunicativo en el que se está insertando el término. Si nosotros, y ahí lo estoy viendo ahorita con las clases de inglés que estoy teniendo, que es comprensión lectora, si nosotros nos quedamos con un significado que no es el que refiere el texto, cambia el sentido. Y de eso va a depender que la interpretación no sea incluso la más adecuada. O sea, ahora, bueno, ya si nos ponemos muy finos a la hora de comprender un texto, pues hay que hacerla de chismosos. Hay que investigar quién lo hizo y para qué lo hizo. Pongamos el ejemplo que veníamos platicando de las colecciones de divulgación de los periódicos. Son gente especializada, pero pensada para un público general. Cosa muy distinta que si ustedes se van a la biblioteca de ciencias y sacan un libro, Teorías del conjunto uno, Infinito y su naturaleza, máquinas, pues ahí ya está más difícil el asunto porque implica que uno tenga una serie de habilidades o conocimiento del tema un poco más profundo. O sea, que no estoy diciendo que no se pueda. Por ejemplo, en historia ahí les puse algunos textos ya un poco más especializados, ya a nivel universitario, pero están, insisto, pensando y se escribieron para que sean accesibles. En este caso, pues uno también tiene que reconocerse como lector. Tiene que saber su nivel, que eso también a veces tendemos a regarla, que nos queremos aborazar y nos vamos de lleno sobre un documento que, híjole, exige demasiado, ¿no? Entonces sí hay que tantear terreno, reconocernos como lectores y darle. En el caso del examen, tener la guardia en alto.
a propósito les van a poner ahí incluso hasta fallas de redacción, de verdad, y lo van a ver y hasta si ocupan el pruébate, ahí hay pequeñas remanencias. La calidad de la redacción del examen es bajísima y lo hacen a propósito. Voy a sonar a teoría de la conspiración, pero es a propósito. Es un filtro que ustedes se van a enfrentar. Y la gente que, de acuerdo con sus objetivos particulares, ha logrado pasar el examen, es porque inconscientemente, porque a veces llegan a hacerlo así, tuvieron la suficiente comprensión de lectura y análisis para sortear ese obstáculo. Lo cual, bueno, es un poquito alarmante que la gran mayoría no pueda trascender. Digo, hay otros factores y si quieren ahí checar un poco más en eso, les invito a que vean el curso grabado de técnicas de estudio. Ahí tuvimos una sesión en donde hice un análisis de lo que fue el examen de admisión, su estructura, pero parte es individual. La verdad es que llegan a presentar el examen sin las herramientas mínimas de comprensión lectora. Y eso es algo que, bueno, todavía están a tiempo de fortalecer. Y aquí, bueno, ayuda bastante, ¿sale? Entonces, antes de pensar en meterse en 20,000 cursos, bajarse 40,000 gigas de guías, exámenes de simulacro y demás, aprendan a leer, aprendan a razonar, aprendan a focalizarse, porque esos son los elementos que les van a dar pie a aplicar lo que están estudiando. Si no hacen eso, es como irse al paso 3 sin aprender el paso 1, y entonces, como parafraseando a García Márquez, pues va a ser crónica de una bateada anunciada. Y están a tiempo de alguna manera de, pues evitar ese infortunio, ¿sale? Y en el supuesto milagro de que lleguen a pasar el examen, porque aquí hay una ventaja en ustedes, sistema abierto y a distancia es mucho menos competido que en escolarizado, pero ¿qué creen? Ya en el ambiente en el que se van a desarrollar, sí o sí van a tener que leer a cantidades industriales, interpretar discursos, y si no tienen eso, no van a durar ni 2 semestres. Mejor dicho, ni 2 meses. Y más porque tanto la modalidad abierta como el sistema abierto implica una mayor autogestión que a nivel escolarizado. Como sea el entorno escolarizado, pues hace que pues veas en los pasillos ellos al profe, y bueno, hay profes tipo cositas que los van acompañando todavía como si fueran chicos de preparatoria. En sistema abierto y a distancia, aunque el profesor quisiera, no es así. Y el ritmo es mucho más dinámico. Entonces, parte del ahorro del tiempo, fíjense, aquí están haciendo una inversión a mediano plazo, es aprender a leer bien, manejar el vocabulario. Y la primera prueba es su examen de admisión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Bueno, ya de paso cubrí el punto 3, que es aprender el significado de nuevos términos e identificar su origen. Ahí también las etimologías les hacen un favor que, bueno, ni Superman. El que uno tenga una noción de cuál es el origen de una raíz griega, de una raíz latina, incluso árabe o náhuatl, ya pudo inferir qué es lo que significa. Y ya no estoy en ceros para poder entender qué onda con esa palabra. Digo, tristemente no todos tuvieron etimologías grecolatinas, y algunos que las llevamos, pues tampoco fue muy padre el asunto. Pero si tienen ese plus, ya la hicieron. Y por ejemplo, en carreras de humanidades y sociales van a encontrarse más adelante con un montón de terminología griega, latina, entonces tienen que ejercitar. Si es que ahí en las vacaciones de diciembre tienen un extra, quienes tengan por ahí alguien que conozcan de letras clásicas, filosofía o letras hispánicas, pídanles un mini curso de etimologías. Les va a ayudar como no tienen idea. Les van a ahorrar muchas lágrimas. ¿Sale? Punto 4. Jueguen con los sinónimos y los antónimos, que tiene que ver con el significado. Aquí es donde cobra más sentido esa parte de la polisemia. Eso les va a dar soltura a la hora de redactar, les va a ayudar a entender mejor el texto, y si nos vamos al escenario del examen, que es el que estoy tomando como base, aunque la UNAM les ponga ahí una palabra medio jocosa, un tanto, pues hasta petulante, ¿no? Muy mamona, o demasiado coloquial, ustedes ya saben a qué le están tirando.
¿Sale? Entonces salgan como hablantes de su zona de confort, amplíen, el español tiene una belleza, uff, como no tienen idea, ahorita que estoy retomando un poco las clases de inglés, la verdad es que no tengo nada contra los gringos, contra los británicos, me gusta la música en inglés, he llegado a escuchar poesía en inglés, pero el idioma no tiene la misma belleza que el español. Entonces, no sé, creo que aquí todos, el español es su lengua materna, ¿no? O tengo gente que provenga de pueblos originarios o extranjeros. Yo español, lengua materna. Español. Los demás, el español es su lengua materna o incluso la Español, aprendieron lengua a materna. forciar. Español. Bueno, pues hagan uso de su idioma tan bonito. Tío, no es necesariamente hablar como Góngora, Cervantes o Sor Juana, pero sí sáquenle jugo. Y además el mexicano tiene un superpoder. Coloquialmente diríamos es chorero. O dicho de otra manera, nos gusta platicar. Entonces, agarran ese superpoder desde el albur, que me parece ahí un ejercicio de lenguaje bastante interesante, hasta ya una expresión, si lo quieren ver así, más formal, ¿no? Además, si van para leyes, por ejemplo, sí o sí tienen que manejarse una escritora un tanto más seria. Yo la llamaría hasta fría. En el caso, por ejemplo, de filosofía, pedagogía, historia, que bueno, creo que aquí no hay nadie para esas carreras, ciencias políticas, no sé si por aquí haya gente de sociología, relaciones internacionales, pues ni modo a ocupar eso, ¿no? Entonces, este es un buen escenario para que vayan practicando, para que se les vaya quitando el miedo, para que no estén en un entorno en donde sean proclives, es decir, sensibles a una violencia escolar, porque también se pueden encontrar con cada profesor que se pasa de rigurista y que cae en el exceso. Y esos profesores, lejos de que te motiven a que te apropies del idioma, resulta que hasta te pone a temblar la pluma, ¿no? Entonces estamos entre amigos, es autogestivo, denle. Y no tengan miedo si tal vez ahorita no ocupan de forma pertinente la gramática, la ortografía y todos esos embrollos. O sea, aprende sobre la práctica. Eso es como bailar. Hablar y escribir es como bailar. Si no practicas, olvídalo. También por eso no sé bailar. No tengo cómo practicar. ¿Sale? Entonces la escritura es más amable. El hablar de una manera más abierta, precisa, pues también, ¿no? Y bueno, van de la mano. ¿Sale? Entonces, sinónimos y antónimos, ocúpenlos. Son gratis. Todavía no cobran impuestos por utilizarlos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? 3 y 4. ¿No? Todo bien, profe. Gracias. Vientos. Ahora, aquí van unos tips que esos son de mi propia cosecha y que parten de la experiencia personal que he tenido, ¿no? Tanto como estudiante, como profesor, como alguien que se aventó el duro camino de estudiar ciencias sociales y humanidades. Y es, trácense una meta personal. No quieran atragantarse bebiendo todo el océano de un solo trago. Vayan de poquito en poquito, más si por cuestiones de la vida, de su quehacer, interés o cualquier otra circunstancia, no son o no han podido practicar esto. Vaya, no está en su cotidianidad, aunque sí. Así es que una meta, no sé, hoy me voy a aprender 3 palabras nuevas. Y no solamente las voy a aprender, las voy a ocupar, ya sea hablando, ya sea escribiendo. Y dentro de 15 días son 9. Dentro de 20 son 10 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, eso les va a ganar, les va a llevar a tener más confianza, que eso es otra cosa que necesitan fortalecer para el examen, porque no somos seres de cartón ni acero. Estamos de carne y hueso
y los nervios aparecen. Y si no aprendemos a entenderlos y a regularlos, ya fuimos, ¿eh? He tenido casos muy dolorosos en donde gente muy comprometida en su preparación, niños de 10 dirían en mi barrio, pero que no quedan porque entran en una crisis de inseguridad. Y mucho tiene que haber una palabra, ¿eh? Una palabra puede llegar a ser detonante. No se controlan, no saben cómo ocupar lo que estudiaron, empiezan a hacer una mala gestión del tiempo y bueno, es una bola de nieve que se va a hacer cada vez más grande. Si ustedes parten de pequeños logros y esto se puede extender a otras dinámicas de estudio que están teniendo ahorita, van a fortalecer la confianza. Y aunque los nervios van a aparecer, perdón, ahí va a existir una confianza y una seguridad que les va a permitir leer con claridad, que va a evitar bloqueos, que va a ayudarles a entender el sentido de la pregunta, el vocabulario de esto, y que incluso van a hacer que el examen sea mucho más dinámico. ¿Sale? Entonces, bueno, es importante que se pongan metas personales. En el caso del vocabulario, ampliarlo. ¿Sale? En la medida de lo posible. Y bueno, ya ahí agarré el punto 6. No basta solamente memorizar. Úsenlos. Salgan de su zona de confort. Y algo que también aquí, pues bueno, hay que resarcir es el vicio que tenemos de utilizar anglicanismos. No quiero sonar puristas, pero eso también impide la utilización o conocimiento de términos en español que pueden ser más pertinentes. ¿Sale? Entonces, echen mano de lo que están aprendiendo. Solo de esa manera van a concretar un aprendizaje sólido, que en pedagogía denominamos aprendizaje significativo. Si solamente se quedan como tal vez nos enseñaron en la primaria, en algunos casos, se les va a olvidar. Y es tiempo que se invirtió pero a medias. Si ustedes usan esos nuevos términos en función a una situación concreta, ya lo tienen. Y eso no es cosa del otro mundo. Y les va a ahorrar muchos inconvenientes. ¿Sale? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, yo quiero comentar un caso personal. Ajá, ok. Una palabra que aprendí hace unos años, que en mi vida había escuchado, o sea, para mí fue como haberla escuchado por primera vez. De ahí en fuera la escuchaba siempre en todos lados. La palabra es exhortar. Nunca en mi vida la había escuchado, nunca le había puesto atención. Creo que fue en el 2017 que la aprendí. Y fue como, me abrió los ojos, de repente ya la veía en todos lados. Uh-huh. Y no sé, bueno, a mí se me hace algo increíble, que pues ya yo tengo 23 años, que con 23 años no haya escuchado una palabra. No, y hay un montón de palabras que ni yo he escuchado, ¿no? Y es parte del atractivo de este idioma. Pero bien, ¿por ahí alguien más quería hablar? ¿No? Ven aquí se la pueden curar, fíjense, cómo les ha ido en sus experiencias escolares. Sale pues. Vale, entonces vamos a lo que sigue, exhortar. Y me gusta esa palabra también. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Bueno, aquí tengo como buen vendedor, 2 ofertones. Podemos hacer un análisis de este poema que está bien bonito y que me identifiquen las palabras que no conozcan y las busquen en el diccionario y vean cómo se están ocupando. O si quieren un reto un poco más exigente, les puedo proporcionar en el chat, no en este, en el del celular porque es más rápido para mí,
Una canción que me gusta ponerla de práctica. A lo mejor ya la conocen, se llama Chilanga Banda. Entonces, público conocedor que desea, nos vamos con este poema que está precioso, ¿eh? Está precioso. Y que llegamos a este nivel básico tirándole intermedio, o nos vamos con una canción que es medio tirándole avanzado, porque la letra está llena de acepciones y palabras coloquiales que fueron muy populares en la década de los 80, de los 90, pero que en la actualidad casi no se ocupan. ¿El poema qué nivel dices que es? ¿Medio? Es básico tirándole a medio, Ok. la verdad. Básico tirándole a medio. Profe, pues de mi parte creo que primero el poema. Primero el Ya de ahí- poema. Ok. Bueno, les voy a pasar el poema completo en el chat, porque el que tengo aquí me parece que no está completo. Sí, no está completo. Les voy a pasar el poema que es, a mí me late un montón. Está bien profundo. Y tiene palabras que, pues sí, no son muy conocidas. Entonces, ¿cómo les es más fácil? ¿Que les pase el poema o la liga de la página de internet para que ustedes la puedan visualizar en el grupo? Que nos pase el poema. El poema, ok. En el chat de WhatsApp, ¿verdad? Ajá, ahí Sí. lo voy a poner. Sí, mejor. Nada más que no se deja seleccionar. Ahí está. Luego la tecnología me juega también no me la pasa. Ay, espera. Como que mi cursor no se está dejando. Ahí está. Ok, ya. Mm, Bueno, ahí está. ¿Sale? Léanlo, por favor. Analícenlo. Denle una interpretación. Este es un previo a lo que vamos a ver en LITE. Y vayan, bueno, anotando en su cuaderno qué palabras no conocen. Traten de buscarla en Google o en el diccionario y no se queden ahí, vinculen cuál es el contexto comunicativo en el que se está utilizando, ¿sale? Si quieren hacer esto más vivencial, más lindo, les voy a pasar el poema declamado. Ay, creo que ese no tiene muy buena calidad. Está más fácil este. Ya si quieren tener la doble experiencia, vamos a tener unos 10 minutitos para hacer esta actividad, ¿sale? Y vamos a tener otros 10 minutitos de discusión. Es que disfrútenlo. Ahora sí que apropiense de él y vamos viendo después qué hacemos.
¿Cómo van? ¿Pudieron con este pequeño desafío? Bien, sí. Perfecto. ¿Y qué tal? Cuéntenme qué les pareció qué les pareció Itaca. Está bonito el poema. Está, digo, aunque habla, es que sobre la Ilíada, los Más o inicios de la menos. Ilíada, pero también tiene una, pues ahí comenta, ¿no? Que tiene una intención como hacia la vida de una persona, ¿no? O sea, el disfrutar tu vida o un viaje cualquiera, no solamente eh, restringido a lo que viene siendo la obra homérica. Ujú. Y, y ya, pero bonito, la verdad, y también lo escuché en el video. Ujú. Y bien, ¿Ok? ¿Cuál sería la temática central y digamos, los temas que llega a tocar Itaca? Porque al final el hecho de que retome algunos elementos que provienen del relato homérico, más que de la Ilíada de la Odisea, pues va hacia una cuestión muy importante, que por cierto es pertinente para estos tiempos, ¿eh? ¿cuál es el que, perdón? La trama central. Mm, El disfrute, el goce de la vida, podría mm, decirlo así. Va por ahí, va por ahí. Digamos que ya le pusiste temperatura al agua, aunque no hemos llegado al medio del asunto. Podría decirse, bueno, donde dice que el viaje hacia Itaca podría ser hacia el Ajá, examen. Bueno, yo sí lo veo ahorita, ok. en este proceso que estamos, que a pesar de las experiencias y el conocimiento, a lo mejor no llegamos a nuestro destino, pero nos dejará algunas experiencias. Ujú. Sí, 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 cierto. Sí, cierto. Muy bien, ¿quién más? Adelante, adelante, dense. Dense el chance de exponer. No se quiebren con el error. Pues bueno, yo desde mi punto de vista, o Ujú, sea, sí tiene que ver con el gozo, la alegría y todo eso. Pero igual, bueno, al menos ahí donde habla del airado, del airado Poseidón, nunca temas, eso. ujú, Pues realmente hay que también considerar el hecho de que Poseidón pues era uno de los altos, bueno, no reyes, pero sí de los altos gobernantes. ujú, Entonces, pues realmente desde la posición, bueno, varias veces lo menciona, que no le tengas miedo a Poseidón, o sea, no tengas miedo de hacer lo que pues, tú quieras hacer, ¿no? O sea, sigue adelante, creo que yo lo resumiría así. bien. Bien, 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 bien. Una última interpretación y nos vamos con lo que es la parte del vocabulario, que es lo que aquí estamos practicando. ¿Sale? A ver quién más se quiere aventar.
No. Bueno, mi interpretación personal del poema, que es una de las muchas razones por las cuales me agrada, hace referencia a que lo más importante en este camino se llama vida, no es la meta. No es el placer prometido de la realización del deseo, del cumplimiento del deber o de las expectativas, sino el viaje mismo, que bueno, eso es algo recurrente en otros textos. Y eso me parece bastante importante porque en la actualidad nos medimos con base a lo que hemos logrado. Estatus, estabilidad, dinero, y sentimos que nos comemos el tiempo. Y eso hace que caigamos en un péndulo entre la angustia y el estrés. Y que nos perdamos de muchas cosas. Entonces, al final lo que retoma Itaca es, aguanta, espérate, esto es un viaje, disfrútalo. Y el perseguir esa meta implica que tú aprendas, que tú vivas, que tú tengas placeres, conozcas lugares. Entonces, no te obligues a llegar prontamente hacia ese camino. Y ese fin, esa meta no lo es todo. De hecho, lo más valioso es lo que te vas encontrando. Por eso maneja esta cuestión del tiempo, de llegar a viejo, pídele que Itaca nunca llegue y demás cosas. Ahora, los elementos, esta es una invitación para que se lean la Odisea de Homero, los elementos que aquí expone van simbolizando los miedos que cotidianamente estamos enfrentando. Y esto va desde cuestiones muy personales hasta circunstancias estructurales. Por ejemplo, la precariedad, la falta de oportunidades, la constante competencia, la desigualdad. Entonces él te dice, ok, eso está ahí, pero no por ellos te detengas. Digo, esto evidentemente sin caer en un discurso un tanto de felicidad tóxica, sino es tener conciencia de la complejidad y de la contingencia de la vida, de los obstáculos, pero eso sin renunciar al viaje. Incluso los lestrigones y los cíclopes pueden ser esta ansiedad por llegar a la meta, por lograr no sé, un reconocimiento que es más que aparente, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, las redes sociales explotan bastante esa necesidad nuestra, ¿no? De atención. Y viene aquí la experiencia. Lo que valora más el autor en este poema es la experiencia. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bueno, visitar lugares bellísimos, conocer gente que puede ser muy importante y significativa para nosotros y demás. Y aquí una cuestión es que Itaca es parte del sentido de nuestro viaje personal. Digo, hay posturas filosóficas que hablan que lo mejor es no tener sentido, lo cual parece interesante. Pero aquí lo que pone el autor es que esa meta sea un camino a seguir. Es lo que decían los anarquistas de la utopía. O sea, sabemos que no lo vamos a lograr, sin embargo, es algo que nos jala a transformar nuestra realidad. A no estar quietos, a no aceptar las cosas, ¿no? Fíjense, ahí hay un paralelismo muy interesante. Entonces, bueno, ese es el sentido que yo le veo a Itaca. Es un poema bastante potente, muy incluso hasta pedagógico en el sentido de que nos lleva a valorar cuestiones que cotidianamente no visualizamos, no apreciamos, o que pensamos que están ahí, que es tan inagotable que al final, híjole, cuando no lo tenemos, ¿cómo nos vamos de arrepentidas, no? Ahora, vámonos con lo que es el vocabulario, palabras que les hayan costado trabajo. Cíclope, ¿Lestrigones? Lestrigones, cíclopes, ajá.
Fiero. Fiero, muy bien. Emporio. Emporio. ¿Qué más? Arribes. Arribes, ok. Ok, ok, ok. ¿Cuál fue la última, perdón? Arribar. Arribes. Arribar, ok. Avidez, ok. Bueno. ¿Alguna otra? Que por ahí haya aparecido y que... Por ejemplo, nácar. nácar, ok. Bueno. Palabras que sí no son muy comunes. Y si las leemos con atención, incluso hasta su sonoridad es muy bonita, ¿no? Nácar. Bueno, lestrigones y cíclopes son dos bestias míticas que son bastante recurrentes en la mitología griega. Los cíclopes van a ser gigantes de un solo ojo, hijos de Poseidón. El más famoso de todos ellos era un compa que se llamaba Polifemo, que dominaba una isla donde llegaron los soldados de Aquiles y el propio Aquiles después de la guerra de Troya. Y ahí se armó un cotorreo bastante interesante. Los lestrigones, ay, se me está escapando la memoria, pero ahorita les digo de qué se trata. A ver si por ahí lo encontraron, lo buscaron, que era un lestrigón, y ya recordé qué es. Yo creo que son como figuras míticas, ¿no? Igual que los cíclopes, digo, Ujú. tal vez de otra especie. Sí, No recuerdo si son marinos o algo así. son Pero, gigantes, ok. gigantes que además comían seres humanos. O sea, el temor ahí simbolizado por estas bestias míticas. ¿Cuál otra me comentaron? Fiero, ¿no? Me habían dicho de fiero. A ver, ¿qué le suena a fiero? Fiero como fiera, Bravo. una fiera, bravo. Bravo, exactamente. Ay, se me escapó otra palabra. Arrojado. Sí que es muy intenso para los guamazos. Que posee una ira, tremenda. Temible. Exacto, son temibles. Muy bien. Muy, muy bien. Bien, eso es fiero. El examen se asume como fiero. La verdad es que no es cierto. Yo doy más miedo. ¿Alguna otra? Por ahí me comentaron arribes. Arribes significa llegar. ¿Sale? Alcanzar un punto. Emporios son puertos comerciales, donde era un punto de encuentro en el que se intercambiaban productos en la antigüedad. Y bueno, Fenicia era una zona pues muy famosa por ser parte de una red comercial muy grande en la antigüedad. Los fenicios eran los que, diríamos coloquialmente, los falluqueros. Oye, fíjate que ahí, digo, Ajá. yo comprendí lo que quería decir con emporios, pero a mí me pareció que en emporios se podría interpretar como los edificios tal vez de Fenicia o como ciertas partes de la ciudad que son importantes, ¿no? Económicamente, cultural o artística, no sé. Pero cuando ya te dicen a lo mejor no sería lo mismo decir los emporios de Moscú que los emporios de Fenicia. Entonces ya cuando te dicen Fenicia, pues sí, haces alusión a una cultura o
sí, una cultura, por poner cualquier palabra, comerciante de comerciantes del mar, ¿no? O sea, Ujú, de marinos, sí, que comerciaban por mar. Entonces, por eso creo que sí se podría interpretar, más bien no sé si sea interpretación, decir Emporio en este caso, como Emporio y Fenicia serían los puertos de Fenicia, exactamente, sí, exactamente, pero sí. después si te lo cambian a otra ciudad, ya no puede ser un puerto, sino puede ser como un lugar muy importante, ¿no? Exacto, ahí tendría el contexto de ser una especie de plaza comercial, Ujú. que es como en algunos casos se utiliza en la actualidad. Quienes viven en Ciudad de México ubican la famosa Casa de Tlalpan, que bueno, es muy popular por sus hoteles, por las chicas que están afuera, entre otras cosas. Y casi al comienzo de Calzada de Tlalpan, tomo como referencia la línea 2 del metro, que es la línea azul, hay un espacio comercial que así se llama, el Emporio Comercial, que me parece que es una especie como de Superama, de miscelánea. Entonces, sí, en la actualidad tiene otro contexto. Y miren, a eso quería llegar. Hay elementos, y apréndanse este tip, que nos pueden dar pistas de qué es lo que significa esta palabra y cómo se está utilizando. Si leen con atención, arribes a bahías nunca antes vistas, detente en los emporios de Fenicia. O sea, ahí ya te están dando un tip de que es un puerto y un puerto además comercial. Eso se va a constatar con lo que dice el autor en estos versos. Y adquiere hermosas mercancías, o sea, compra madreperla, coral, ámbar, ébano, productos que en la antigüedad eran sumamente caros, perfumes, bueno, aquí repito los perfumes, se compra, ¿sale? Cosa que contrasta muy distinto con Egipto, que tenía fama de ser un lugar en donde ahí era lo máximo en cuanto al conocimiento. ¿Sale? Entonces son pistas que si ustedes la confrontan y reconocen esta lógica textual, permite entender mejor lo que se está refiriendo. Y en este caso, reforzar cuál es el sentido de determinadas palabras. Es cosa, digamos, de abrir el tercer ojo del lector. Que bueno, ni es tanto, es simplemente poner un poquito más de atención y tener una lectura un poco más profunda, no mecánica. Avidez va a significar deseo, incluso en algunos casos está ansia. Para que tengan un poco más claro, la vida es como cuando te tomas un refresco o un agua con hielo en un día caluroso. O sea, implica el cumplimiento de un deseo, pero también una especie de satisfacción. De wow, estoy en otro mundo. ¿Sale? Y bueno, otra palabra que por ahí estaban mencionando. ¿No? ¿Ninguna más? Yo comenté nácar, que no Nácar, sé si sea cierto. sinónimo de madreperla, porque tampoco sé, o sea, sé que es algo como un material tal vez de lujo Ujú. o una mercancía de lujo, pero en este caso como que en las versiones cambia, en uno dice nácar creo y en otro madreperla. Ok, nácar es un producto que básicamente era la concha de color blanco de un molusco y que era tomado como un producto preciado. Con la nácar se llegaban a hacer aretes y cualquier otro tipo de joyas. Y era bastante cotizada en la antigüedad, entonces el nácar era un símbolo de riqueza.
¿Sería lo mismo en esta versión de Madreperla? Ahí más bien yo creo que es una licencia en la traducción. Ok. Ahí más bien yo pienso que le están sustituyendo con, en este caso, una gema. La madreperla es una gema. Pero pues metafóricamente dice lo mismo. Ahora más bien, el nácar aquí lo están sustituyendo por el coral, que son dos productos similares. Sí, tienes razón. ¿Sale? Y entra la parte de la analogía. Entonces, bueno, es un interesante poema. Aquí, bueno, ya se dieron cuenta que el conocer una palabra cambia a veces completamente el sentido de la oración. Pienso que mejor os voy a dejar de tarea el otro reto de la Chilanga Banda de Café Tacuba y damos paso a lo que son las analogías. Cuando hacemos referencia a la analogía, por lo menos aquí en la parte de lo textual, estamos haciendo hincapié al cómo están relacionados los términos entre sí. Pueden tener significados equivalentes, puede haber una relación de oposición, puede haber una relación de intensidad. Hay que poner mucha atención a este tema porque llega a ser de los más complicados en la parte de español. Y otra vez, si apelamos a la parte cognitiva, pues va a dar tips hermosos a la hora de resolver el examen, ¿no? Aquí, por ejemplo, coincide un poco con lo que es filosofía. Hay diferentes tipos de analogía, es decir, diferentes tipos de relaciones de términos. Tenemos analogías por sinonimia, es decir, los términos van a estar vinculados entre sí por tener significados equivalentes. Por ejemplo, ahí, coral con nácar pudieran no ser sinónimos, pero sí tener una relación estrecha, en tanto que son dos productos preciosos que provienen del mar y con el cual se hacía joyería o algún otro tipo de artesanía. Un poco más claro, por ejemplo, cosmos y universo. ¿Sale? ¿Cuál otro se les ocurre? ¿Qué otra analogía harían por sinonimia? Por palabras que tienen un significado equivalente. Cosmonauta y astronauta. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Muy buena. Camino, sendero. ¿Vale? Entonces, ahí la clave es identificar cómo se está dando la relación entre ambos términos. La contraparte es la antonimia, que son términos que están relacionados entre sí por tener significados opuestos. El clásico, sol y luna, día, noche, vida, muerte, blanco, negro. ¿Sale? Hombre, mujer, niño, viejo. Fácil, difícil. Y ahí otra vez estamos jugando con la parte de los términos, el vocabulario. Sí, pero esa analogía responde al siguiente grupo, al de elemento a conjunto. La primera palabra es un sustantivo individual, mientras que la segunda palabra es un sustantivo colectivo. La que tú estás poniendo, Zairet, es una sinonimia semántica. Es decir, México no es un sinónimo de país.
pero forma parte de este conjunto que es la categoría país. En país puedes incluir pues cualquier otro. Reino Unido, Estados Unidos, ¿sale? Cualitativamente, o mejor dicho, conceptualmente, México y el Reino Unido son equivalentes, forman parte de un grupo más amplio que denominaste país, ¿vale? Ahí no entraría un poco la parte de elemento conjunto. Ah, por ejemplo, árbol a bosque, sí. Entendiendo que el bosque es un conjunto de árboles. O árbol a selva. Esa sería otra relación. Pájaro a parvada. Persona a hombre. Entendido hombre como un género, como una especie. Bueno, ser humano, para no entrar en detalles de género propiamente. ¿Qué les gusta? ¿Cuál otra? Lobo a manada. Pesa cardumen o banco. ¿Algo más? ¿Alguna más? Que sea de elemento conjunto. Y si se dan cuenta, son independientes. ¿Sale? Ahí hay que fijarse mucho porque eso pudiera confundirse con la otra clase de analogía que es parte a todo. Es decir, el primer término es un miembro del conjunto que está representado por el segundo término. Es decir, estos dos términos deben ser codependientes. Corazón a sistema circulatorio. Hueso a esqueleto. ¿Cuál otro se les ocurre? Oye, mira, yo estoy pensando en visión a ojo, pero no sé si se salga de... Porque Híjole, realmente la visión no es una parte, ¿verdad? exactamente. No hay una codependencia. Bueno, es que sí, se abre una Exactamente, es que codependencia sí hay. porque necesita los ojos para tener visión. Ahora, ¿cómo estás ocupando la palabra visión? Porque también se puede entender como una proyección. No, visión como la facultad de ver. Entonces sería ojo a De vista. ojo a vista. Notan ahí cómo hay algunas palabras que aunque se parecen en significado, no llegan a cuadrar. En el Ujú. ejemplo que nos dio Edgar, visión nos generó problemas, Ujú. pero vista, mirada, son términos más adecuados. Bueno, ya si te quieres poner poético, llegas a decir, no, pues miras con el alma, pero eso no sucede en la realidad. Exacto. ¿Con qué miramos? ¿Con qué vemos? Con los ojos. Entonces ahí sí entraría esta analogía de un parte a todo. Gusto a boca, por ejemplo. Necesito tener una lengua, unos labios, saliva, que todo eso viene en la boca, para poder tener ese sentido. ¿Sale? Esto está interesante, ¿eh? Se me ocurre planeta Tierra, sistema solar. O chip a computadora. O chip a computadora, ¿no? Aunque bueno, hay chips en los celulares. Bueno, sí, o bueno, por ejemplo, Memoria RAM, si quieres ser más específico, memoria RAM a computadora. Sistema operativo a computadora. ¿Sale? Este está padre. Traten de buscar en internet juegos de analogías. Se van a dar un quebrado de cabeza, pero
su cuyo, su ratoncito va a estar corriendo a 1000 por hora y no les va a dar vuelta el examen. Hay otra analogía que es por función. Se refiere al primer término, representa un objeto que el segundo objeto representa su utilidad. Por ejemplo, clavo a martillo. Bala a rifle. ¿Sale? ¿Cuál otro se les ocurre? Pintora, pintura. Exactamente, pintora, pintura. Ahí va la función, ¿no? Maestro, alumno también pudiera entrar ahí. Bala de intensidad. Ambos términos están relacionados por ser los extremos de un mismo fenómeno. Ahí podría ser luz, obscuridad. Sí, sí, aunque bueno, también se tomaría como opuestos. Y sonó muy Harry Potter, por cierto. Ay, No, está bien, me gusta Harry Potter. Intensidad. Suave a fuerte, para citar un caso. Ese es uno. Lento a rápido. Ahí tenemos una cuestión general que es el movimiento. Entonces el movimiento puede ser lento y el movimiento, pero también puede ser rápido. Oye, también podría ser como es hielo a líquido o a vapor. Sí, sí podríamos tomarlo con los estados de la materia, sólido a líquido, líquido a gaseoso, por ejemplo. Yo pensaba, por ejemplo, en el agua, ¿no? Que puede ser hielo, puede ser Ujú, sí, líquido. son estados de la materia y particularmente en el agua se ve con una muy buena claridad, sí, claro. ¿Cuál otro? Mm, Tenue, por ejemplo, a fuerte. Ahí me falta un poco el vocabulario. A ver, mis chicos artistas. Intenso, se me ocurre. Marcado. Ajá. También sabes cuál se me ocurre. ¿Cuál? No recuerdo cómo se diría en español, pero en inglés podría ser sunset y sunburn. Ándale. Sí, ¿No? que es Es amanecer y crepúsculo. el amanecer, Ese exactamente. es muy bueno, son los puntos del día. Tienes el amanecer cuando está despuntando el sol y todo muy lindo, el inicio del día, y está el crepúsculo, que es cuando se oculta. Ese es muy bueno, que también puede ser cenit. Exacto, es que cae como luego otros tenemos cenit, exacto. Por ejemplo, ahí habría una analogía de sinonimia, crepúsculo a cenit. Pero sí, esa estuvo muy buena, ¿eh? Esa estuvo muy, muy buena. Y por último, pues viene la de característica, ¿no? Que es un término que señala un rasgo distintivo del segundo. No sé, por ejemplo, verde a hoja. ¿No? Mar a tempestad. Para citar un caso, ¿no? Está interesante este tema, es de los que más me gustan. Y por último,
especie a género. El primer término es la parte incluida y el segundo es la parte excluyente. Moneda, dinero. O mejor dicho, peso a moneda. Que ojo, no es lo mismo de elemento a conjunto ni de parte a todo. ¿Sale? Está muy bonito. Estas son las más importantes. Los lógicos y los literatos hablan más de 50 analogías. Y sí, las analogías son también una figura retórica que se llega a ocupar en la poesía. Es que no nada más sirve para jugar con el lenguaje, el vocabulario, escribir de una forma más precisa, sino también darle retoques de elegancia y de fluidez a un texto partiendo de una percepción subjetiva, ¿no? Aflorando las emociones. Bajita la mano aquí y empezamos a ver un tema que es muy interesante en literatura. ¿Va? Pues bueno, vamos a ir cerrando con este pequeño ejercicio y el día martes estaremos por ahí terminando este tema de sinónimos, homónimos y antónimos y viene nuestro juego. ¿Sale? También después de esto ya van a tener, después del martes ya están capacitados para resolver ese mini cuestionario. Pero antes vamos a practicar un poquito. La primera analogía, ¿cuál sería? La de sueño, dormir. Ujú. Que bueno, vendría siendo como de sinónimos. No, pero no es sinónimo. Ah, Lean con atención. Primer tip para poder defenderse de una analogía, identifiquen la relación de esos dos términos. A, trabajo, descanso. No, Yo digo que es la B. Pereza, pecado. Creo que es exactamente. Es la B, pereza, pecado. Un bien, aquí entiendan el sentido del vocabulario. Un bien se está entendiendo como un objeto que tiene un valor. ¿Sale? Es una analogía de pertenencia. Y la que se parece, o la que tiene, mejor dicho, la misma relación, es pereza-pecado. La pereza es parte del pecado. ¿Sale? ¿Y qué creen? También ahí se le está dando una cualidad. El trabajo, descanso, no. Más bien ahí es una especie de relación causal. Si trabajo, necesito descansar. Acá, flojera, descuido, es igual, implica una consecuencia. Si tengo flojera, puedo tener el descuido, es decir, puedo perder de vista cosas importantes. Y sueño, dormir es una analogía, pero de sinónimos. Bueno, también de causa. Si tengo sueño, necesito dormir. ¿Sale? Bueno, aquí es más siendo oposición. La A es más como de oposición. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Con esta, ¿por qué es la B y no las demás? No. ¿No? Vamos con la otra. Tortilla, huevo, como jugo A, está más fácil. frutas. Frutas. Claro, ¿por qué? Muy bien. Porque no puedes poner huevo y en el jugo pones, bueno, el jugo es de frutas. O una tortilla de huevo también puede ser. Exactamente. Puede ser una tortilla de huevo o ambas son alimentos salados, ¿no?
Yo lo vi así. Y jugo, pues ambos son de fruta. Sí, dulce. Más bien es con qué se hace. La tortilla se hace con huevo. Y el jugo, bueno, puede ser con verduras, pero comúnmente se realiza con frutas. De hecho, más bien con frutas. Sí, no hay jugo de verdura, ¿o sí? El único que conozco es el de zanahoria. Yo luego los que hacen de betabel, bueno, ajá, de Ajá, betabel, de betabel, sí tienes razón. yo también hacen jugo, De bien. apio. Pero más que jugos, son como licuados, no son propiamente jugos. Bueno, sí, licuados. Sí, Siguen porque siendo. por ejemplo, jugo es sacarle líquido a la naranja, al limón, a cualquier fruta que se les ocurra. Y lo que hacen con el betabel, con la zanahoria, es un puré líquido, por así decirlo. Porque no sé si, es más bien un licuado, fíjense, es un licuado. Entonces, propiamente no es jugo de betabel, no es jugo de zanahoria. Licuado de zanahoria y de betabel. Ah, pues sí. Por la manera en cómo se hacen. Fíjense, aquí entra la lógica. Ya nos estamos metiendo en la filosofía. Sale ahí errores de lenguaje. Vámonos con la última para dejarlos descansar y que me hagan la retroalimentación de la clase de hoy. Anillos a orfebre como... Sí, ya carpintero. Eso, muy bien. ¿Qué relación encontraron ahí? Es Pues quien realiza el objeto, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exacto. Exacto. Bien, ¿qué les pareció este tema? La clase en general. Ya Sí es la de estuvo. verdad. Sí, ya el día martes que nos veamos, matamos este tema. Nos vamos a jugar basta. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal estuvo la sesión? Muy Bueno, bien. Estuvo bueno redacción. el del poema también. Pero muy bien. Perfecto, muy bien. Me da gusto los demás, las demás. ¿Qué tal este razonamiento verbal? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues por mi parte es todo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Como les comentaba, el día martes vamos a ver lo que es sinonimia, antonimia, homonimia. También van a venir algunos ejercicios para practicar. Y me parece que para que no sea tan pesada la gandalla, nos vamos a la parte de redacción, que más o menos ya lo hemos tenido cubierto con los temas que hemos visto a lo largo del curso. Pero bueno, ya va a ser mucho más enfático en la segunda parte de la clase del martes. Con eso, pues prácticamente ya tenemos la parte de español que necesitan para poder salir adelante en el examen. Y el miércoles, pues ya, nos portamos bien, nos vamos a poner a jugar. Se van a enfrentar contra mí en un juego de basta. Vamos a la antigüita, prenden su cámara, libreta en mano, pluma, nos ponemos de acuerdo con las categorías y jugamos. Sobre el tiempo, he de comentarles que me gusta mucho, en el buen sentido de la palabra, competir. No llego a ser tóxico, pero sí le meto intensidad a la competencia. Y bueno, no es para que se espanten, sino para que de cierta manera el hecho de competir conmigo sea una emulación de una situación pues de intensidad o posible estrés que se vayan a enfrentar en el examen. Nada más que a diferencia del examen, pues aquí no nos estamos jugando nada. Y al final el hecho de que contemos quien haya terminado de cumplir con la lista del basta, pues implica el manejo del tiempo, implica saber en este caso, pues llenar bien las categorías del juego. ¿Sale? Entonces me gusta mucho esa actividad para cerrar español, porque además de practicar ortografía y bueno, vocabulario, razonamiento verbal, pues también
topamos con los nervios, topamos con el manejo del tiempo, que son igual de importantes que pues aprender del temario, ¿sale? Entonces, bueno, eso lo haríamos de hoy en 8, ¿sale? Martes cerramos los contenidos y bueno, ya con eso pues van a también tener las suficientes herramientas para hacer la evaluación que está en Drive. Hay una evaluación que es como de 49 reactivos. Lo puse en PDF porque pues en Word ya ven que en automático señalan las respuestas. Y pues no tendría chiste. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios, finales, No. ¿no? Bueno, recuerden que nos vemos el viernes a las 8 de la noche en Historia y que ahí hay una actividad de investigación pendientes. ¿Sale? La dinámica de la clase del viernes no va a ser tanto de mi parte expositiva, sino más bien va a ser como una charla entre amigos. Así es que tráiganse sus galletas, tráiganse sus apuntes y vamos a platicar. Por lo menos la primera parte sí la vamos a dar. ¿Sale? Que tiene que ver con revoluciones liberales. Y para tener argumentos y participar en la plática, pues necesitan investigar. Lo que quiero es que entre todos desarrollemos el tema. ¿Sale? De acuerdo. Bien, entonces, pues cuídense mucho, pasen una excelente noche. Gracias, hasta luego. Nos vemos el viernes. Bye. Hasta luego, profe. Hasta Bye. luego, profe. Hasta luego.